creatividad molto grande que tienen esta capacidad de creatividad muy grande por el camino de la belleza. a seguire. Ellos nos indican el camino a seguir. Che il Signore ci dia a tutti la grazia della creatività. Que el Señor nos dé a todos la gracia de la creatividad en este momento. Ha risolto il buon pastore che ha dato la vita per le sue Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Nel Padre, del Figlio e dello En Spirito el nombre del Santo. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pace Amén. sia con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú ama. que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che manifesti agli erranti la luce della tua verità, perché Oh possano Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. ti ho manifestato le mie vie. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas.
Tieni lontana da me la via della menzogna. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya, aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Esta es la aclamación al Evangelio que ahora escucharemos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Después que el Señor pronunció la acción de gracias, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús le respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Entonces ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús le respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, escuchemos al Papa Francisco. La gente che aveva ascoltato Gesù durante tutta la giornata La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada y que después tuvo la gracia de la multiplicación de los panes y que vio la gracia y el poder de Jesús, quería hacerlo rey. Antes iban donde Jesús para escuchar su palabra y para pedir la sanación de algún enfermo. Y se quedaron todo el día escuchando a Jesús sin aburrirse, sin cansarse, muy cansados, pero estaban ahí, felices. Pero después, cuando vieron que Jesús le daba de comer, una cosa que no esperaban, entonces dijeron: «Este será un hombre, una cosa buena para nosotros. Seguramente será capaz de librarnos del poder de los romanos y de llevar el país adelante». Y se entusiasmaron bastante para hacerlo rey. La intenzione di loro è cambiata. Su intención de ellos cambió.
vieron esto y pensaron, bien, una persona que hace estos milagros, que da de comer al pueblo, puede ser un buen gobernante. Ma avevano dimenticato in quel momento l'entusiasmo che la parola di Gesù. Pero en ese momento olvidaron el entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus Gesù corazones. si allontanò e andò a pregare. Jesús se alejó y fue a orar. Si vede che quella gente è rimasta lì. Se ve que la gente se quedó ahí. Il giorno dopo cercavano Gesù perché deve essere qui, dicevano. Y al día siguiente buscaban a Jesús porque decían, debe estar aquí, Non era porque salito sulla barca con gli vieron que no había subido en la barca altri. con los È demás. rimasta lì. Estaba ahí un barco y ahí se quedó. Ma non sapevano che Gesù aveva raggiunto gli altri camminando sulle acque. Pero no sabían que Jesús los había alcanzado a los demás caminando sobre las aguas. Por eso se decidieron ir a la otra orilla del mar, del lago de Tiberíades, a cercare Gesù. E quando l'hanno visto, para buscar a Jesús, y cuando lo vieron, la prima parola che la primera palabra que le dicen, gli dicono: Rabì, quando sei venuto qua? Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Non capiamo. Como quien dice, no entendemos, Strana. esto nos parece algo extraño. E Gesù li fa tornare al primo sentimento, a quello che avevano loro prima della moltiplicazione dei pani. Y Jesús les hace regresar a ese primer sentimiento, a ese sentimiento que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. En verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto los signos, como al inicio. Es la palabra que los entusiasmaba y los signos de la curación, sino porque han comido pan hasta saciarse. Gesù svela l'intenzione di loro, ma è così. Jesús revela la intención que ellos tienen dentro y les dice que han cambiado de actitud. Y ellos, en cambio, en vez de justificarse, no, Señor, han sido humildes. Gesù continua: datevi da fare non per il cibo che non dura. Y Jesús continúa diciendo, trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios Padre ha dado y marcado con su sello. Ellos se preguntan entonces, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Questo è un caso nel quale Gesù corregge l'atteggiamento delle persone. Este es un caso en el cual Jesús corrige la actitud de la gente, de las personas, del pueblo, porque se había alejado del primer momento, de la primera consolación espiritual, y había tomado un camino que no era el correcto, un camino mucho más mundano que evangélico. Questo ci fa pensare tante volte che noi Esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos por un camino, que escuchamos a Jesús y tomamos los valores del Evangelio, y a mitad del camino nos viene otra idea, vemos otra señal y nos alejamos y nos conformamos con una cosa más temporal, más material, más mundana puede ser, y perdemos la memoria de ese primer entusiasmo que hemos tenido cuando escuchábamos hablar a Jesús. El Señor nos hace regresar siempre a ese primer encuentro, a ese primer momento en el cual Él nos ha visto, nos ha hablado, nos ha hecho nacer dentro de nosotros ese deseo de seguirlo.
Esta es una gracia que tenemos que pedir al Señor, y en la vida tendremos siempre esa tentación de alejarnos porque vemos otra cosa que puede ir bien. Esa idea es buena y así nos alejamos de este camino. Pidamos esa gracia de regresar siempre a ese primer momento. No olvidar mi historia. Cuando Jesús me ha visto con amor y me ha dicho, este es tu camino. Cuando Jesús, por medio de tanta gente, me ha hecho entender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos, con otros valores. Volver al primer encuentro. Me ha sempre colpito che tra le cose che dice Gesù, A mí siempre me ha impresionado que entre las cosas que ha dicho Jesús, una de las cosas en la mañana de la resurrección es: vayan donde mis discípulos vadano in Galilea. y díganle que vayan a Galilea. Allí me encontrarán. Galilea era il posto del primo incontro. Porque Galilea era el lugar del primer encuentro. Allí habían encontrado a Jesús. Cada uno de nosotros tiene ese primer encuentro, ese primer momento en el cual Jesús se ha acercado y nos ha dicho, sígueme. Nella vita succede questo che è successo a questa gente buona, perché En la vida sucede estas cosas que le ha pasado a esta gente buena, hanno obbedito. porque ellos eran buenos y dicen, ¿qué cosa tenemos que hacer? Y enseguida obedecieron. Pero también nos alejamos y buscamos otros valores, otras hermenéuticas, otras cosas, y perdemos la frescura de esa primera llamada. L'autore della lettera agli ebrei El autor de la carta a los hebreos nos recuerda también esto. Recuerden los primeros días, la memoria la memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea, cuando fui llamado por amor, cuando me dijo el Señor, sígueme. Con la invitación de pedir al Señor la gracia de no perder la memoria de ese primer encuentro, de no perder la ilusión cuando Jesús nos vio y nos llamó y nos dijo, sígueme, presentemos nuestras ofrendas. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua,
ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Padre veramente santo, fuente de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Della speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María,
la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la tercera semana de Pascua, la antífona de la comunión es tomada del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, y dice así: Dice el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aleluya. Ahora nos disponemos para poder realizar la comunión espiritual.
Le persone che non possono comunicarsi fanno adesso. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber entrado en comunión espiritualmente con Jesús, también nos disponemos para este momento de encuentro personal, este momento de adoración eucarística, este momento de oración con el Señor, a quien le decimos: bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Y ahora ante Jesús, abramos nuestro corazón y recordemos ese primer... Tante cose nuove. Tratando de hacer tantas cosas nuevas, tanta creatividad con los niños, con todos, para ir adelante. E anche c'è l'altra cosa, ¿no? Che Y también está la otra cosa, c'è la que violenza domestica. muchas veces se da la violencia doméstica. Oremos por la familia In pace, con para que creatività, continúen en paz y creatividad y paciencia en esta cuarentena. Cristo risorto più non muore. La morte non ha più. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Figlio dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Con voi. la paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risolto. Oh Dios, luz perfecta de los santos, que nos has concedido celebrar en la tierra los sacramentos pascuales, haznos gozar eternamente de la plenitud de tu gracia. Partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Por Figlio, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Consideravano dicendo,
Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa, cuando tuve una éxtasis, una visión, una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los 4 extremos, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces, y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estaban 3 hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa el ángel que en pie le decía: manda un recado a Jaffa y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Manda la tua verità y la tua luce. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Verrò all'altare di Dio. A Dio mio Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así recitaba la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse:
Io sono il buon pastore. Il buon pastore En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que es un asalariado, no le importan las ovejas. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Per questo il Padre mi ama. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo el poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este es el mandato que he recibido del Padre. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora nos disponemos a escuchar la meditación del Papa Francisco. Cuando Pietro salía a Jerusalén, Cuando Pedro subía a Jerusalén, los judíos lo reprocharon porque había entrado en la casa de un hombre no circunciso y había comido con ellos, con los paganos. Esto no se podía, era un pecado. La pureza de la ley no permitía esto. Pietro lo aveva fatto perché era lo Spirito a portarlo lì. Pero Pedro lo había hecho porque era el Espíritu quien lo había llevado ahí. Y siempre en la iglesia primitiva, esta cosa, este espíritu de considerar nosotros somos los justos y los otros son los pecadores. Nosotros y los otros. Nosotros y ellos. Esta división. Y aquí nosotros vemos la posición justa delante de Dios. Y están los demás, a quienes consideramos y se dice, ellos son los condenados. Esto es una enfermedad de la iglesia, una enfermedad que nace de ideologías o de partidos religiosos. Piensen que en el tiempo de Jesús habían al menos 4 partidos religiosos: el partido de los fariseos, el partido de los saduceos, el partido de los celotes y el partido de los esenios. Cada uno de ellos interpretaba la ley según la idea que tenían de la misma ley. Y esta interpretación era una escuela fuera de la ley, cuando se tiene un modo de pensar y de sentir de modo mundano y que se pone a interpretar la ley. A Gesù rimproveravano pure per entrare in casa. Incluso a Jesús lo reprochaban por haber entrado en la casa de publicanos y pecadores. Según ellos, que iba a comer con los pecadores, era la pureza de la ley que no permitía esto, que no se lavaba las manos antes de comer. Pero siempre ese reproche que crea división. Y es esto algo importante que quiero subrayar. Son ideas, posiciones que crean división, a tal punto que es más importante la división que la unidad.
Es más importante mi idea que el Espíritu Santo que nos guía. Il Signore nel Vangelo El Señor en el Evangelio nos dice: io ho altre pecore che non provengono da questo recinto. yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Devo guidare. También a ellas las debo de guiar. La mia voce Escucharán mi voz un solo grey, y se hará un solo pastore. una sola grey y habrá un solo pastor. Ho delle pecore dappertutto. El Señor nos dice: yo tengo ovejas por todas partes. Yo soy el pastor de todos. Questo è molto importante. Este todos en Jesús es muy importante. La festa de nozze, quando Pensemos en la parábola de las bodas de Caná, cuando los invitados no querían irse, porque cada uno tenía un motivo para no irse. il padrone si è arrabbiato El e ha detto: ma andate in roccia patrono se era e portate enojado, se había enojado y dijo a sus siervos: traigan a todos aquí, vayan afuera y traigan a todos, grandi e piccoli, ricchi grandes y poveri, pequeños, ricos y pobres, buoni e cattivi. buenos y malos, a todos. Tutto è un po' la visione del Signore Este todos es un poco la visión del Señor que ha venido che è morto por tutti, todos, que ha muerto por todos. ma è morto anche per quel disgraziato che mi ha fatto la vita impossibile. Podemos decir que también ha muerto por ese desgraciado que me hace la vida imposible. Ha muerto también por él, también por este malhechor. Ha muerto por todos, incluso por la gente que no cree en él o que tienen otras religiones. Por todos ha muerto. Esto no quiere decir que debemos hacer proselitismo, sino que él ha muerto por todos, ha justificado a todos. C'è una signora, una brava donna, una professoressa Aquí en Roma existe una señora, una buena mujer, una profesora, Mara, che quando c'era nelle difficoltà una profesora Mara, que cuando estaba en la dificultad y cuando habían dificultades, sobre todo en los partidos, decía: dejemos de lado esto y vayamos adelante. Esa capacidad constructiva. un solo redentore, una sola unità. Tenemos un solo Redentor, una sola unidad. Cristo ha muerto por todos. Anche Paolo En cambio existe la tentación, incluso io sono di Apollo, Pablo lo ha sufrido. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy del otro. Y pensemos nosotros, 50 años después del concilio, las cosas de división que ha pasado a la iglesia. Yo pienso así, yo soy de esta parte, yo pienso de este otro modo. Es lícito pensarlo así, pero dentro de la unidad de la iglesia, il pastore Gesù. bajo el pastor que es Jesús. Due cose. Il rimprovero degli apostoli a Pietro perché aveva Dos cosas. El reproche de los apóstoles a Pedro porque había entrado en la casa de los paganos. io sono pastore di tutti. Y Jesús que dice: yo soy el pastor de todos. El pastor de todos. Che dice: io ho altre pecore Que dice: yo tengo otras ovejas que no provienen de este redil. anche io, quello devo guidare loro. Yo también las debo de guiar a ellas. La mia voce Escucharán mi voz e diventerà un solo grembo. y habrá un solo rebaño. È la preghiera per l'unità di tutti gli uomini. Esta es la oración para la unidad de todos los hombres, para que todos los hombres Diciamo perché non si y las mujeres, digamos, para que no se ofendan, todos un unico pastore. tengamos un único pastor, Jesús. Signore, ci liberi di quella psicologia della divisione. Que el Señor nos libre de esa psicología de la división, Ci aiuti de a dividir, vedere questo y que nos ayude a ver di Gesù, esto en Jesús, questa cosa grande di Gesù. esta cosa grande de Jesús, que en Él todos somos hermanos,
que Él es el pastor de todos. Esta es la palabra de hoy. Todos, que nos acompañe durante toda la jornada. Con esta invitación del Papa Francisco de tener presente esta palabra, que Jesús vino a salvar a todos, que Jesús vino a justificar a todos, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino en la mesa del altar, en la cual se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in fede. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore il nostro Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si Porque en Él, l'uomo vencedor, demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuando estaba deslumbrado y renovado en plenitud de nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Del mundo, a vivir
Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, la liturgia el día de hoy nos presenta la antífona de comunión tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, que dice así: Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a ustedes, aleluya, aleluya. Con esta antífona nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, mi prostro e ti offro A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte Desidero riceverti en la pobre morada de mi Dio del corazón. mio cuore. Te ofrece, In attesa della felicità della comunione en sacramentale. espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Vieni a me, oh mio Gesù, Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, ti amo. te amo. Después de haber recibido a Jesús espiritualmente en nuestras almas y en nuestros corazones, ahora nos disponemos para este encuentro personal, para este momento de oración en el cual estamos cara a cara con Jesús. A través de estas imágenes de televisión podemos hablarle, podemos decirle lo que nos preocupa, lo que nos entristece, lo que nos anima, lo que nos da esperanza. Abramos nuestro corazón, como dice el Papa, para poder crear unidad entre todos y para poder vencer la división que muchas veces nos separa. Por ello le decimos a Cristo: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme; no permitas que me aparta de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme; en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.